Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yamel Quesada Horta del grupo LD9 y les voy a platicar un poco sobre la materia de Derecho Concursal. Esta ley aparece publicada el 12 de mayo del 2000 y entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Abroga la ley de quiebras y suspensión de pago en 1943 y deroga todas las disposiciones que se opongan a lo previsto de sus preceptos legales. La ley es muy extensa y cuenta con 338 artículos repartidos en 13 grandes títulos. Más de 9 artículos son transitorios. Esta disposición están vinculadas con las situaciones en que deriva la existencia de un comerciante, que sea de manera general en el cumplimiento de sus obligaciones frente a una pluralidad de acreedores y con la forma de medio procesal para operar el cumplimiento forzoso de esas deudas. La palabra concurso mercantil viene de la voz latina concurs, que significa ayuda a concurrencia, simultaneidad de hecho, causas o circunstancias o posiciones de méritos de conocimientos para otorgar un puesto, un premio o un dicho beneficio. A su vez, la palabra mercantil es el objetivo que hace referencia al mercader, a la mercancía o al comercio. El concurso mercantil se entiende como al estado jurídico que, una vez acreditado ante las autoridades correspondientes, adquiere las empresas o comerciantes que han incumplido, generalmente con el pago de sus obligaciones. El procedimiento existen ciertos requisitos que deben ser cumplidos y se estipulan en el artículo 2 del concurso mercantil. Consta de 2 etapas sucesivas denominadas conciliación y quiebra. En el artículo 3, la finalidad de la conciliación es lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante el convenio que suscriba con sus acreedores reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades productivas, de los bienes que le integran para el pago de los acreedores reconocidos. Para los efectos de la ley, se considera que existe tal incumplimiento generalizado cuando la empresa en cuestión no cumple con 2 o más acreedores a la fecha de vencimiento y tiene más de 30 días, que representa el 35% más del total de las obligaciones que esto implica, ya sea propia empresa o comerciante o solicitante del concurso mercantil. El concurso mercantil es voluntario. Si la declaración es solicitada por alguno de los acreedores del Ministerio Público, el concurso será necesario, es decir, que podremos tener concurso voluntario, concurso necesario, pero diferentes autoridades o diferentes personas podrán solicitarlo. Además de los requisitos anteriores, es necesario que la empresa no tenga activos de fácil realización para pagar el 80% de sus obligaciones vencidas. No obstante, es importante mencionar que existen otros supuestos legales. Por cada situación deberá analizarse a detalle, es decir, que cada situación es diferente y cada situación tiene autoridades diferentes para la aprobación del concurso mercantil. El concurso mercantil es el procedimiento jurisdiccional, es decir, se está en presencia de un procedimiento en el cual un juez de distrito desplegará todos los actos pendientes a resolver la controversia o situaciones que éste le plantee en un sentido que se determinará. Si el comerciante se encuentra en los supuestos del concurso mercantil, la ley lo preverá. De aprobar el convenio, que en su caso se celebre a todos los acreedores reconocidos, o bien declarar la quiebra para proceder el remate de los bienes sujetos al concurso y efectuar el pago correspondiente a dichos acreedores. El concurso mercantil es el interés público que conserva las empresas y evite el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, en riesgo de la viabilidad de las mismas y de las demás que mantengan una relación de negocio, con el fin de garantizar una adecuada protección de los acreedores y frente de detrimento al patrimonio de todas estas empresas. En el procedimiento existen ciertos requisitos que deben de cumplirse y ya están estipulados, como los acabo de mencionar, en el artículo 2 y 3 de esta ley, en donde menciona el tipo de procedimientos que puede ser llevado a cabo y el tipo de autoridades que pueden presentarla.
Las etapas de este procedimiento es la ley que declara el interés público del concurso mercantil y consta de las 3 etapas sucesivas: la inicial o declaración de concurso mercantil, la conciliación, que tiene como finalidad lograr la conservación de la empresa del comerciante en el convenio que suscriba con sus acreedores y reconocidos, y la quiebra, cuya finalidad es la venta de la empresa del comerciante de sus unidades productivas de los bienes que le integran para el pago de los acreedores. Es decir, que durante las etapas de procedimiento son diferentes oportunidades para poder salvar la empresa, y de esta manera es diferente el inicio del procedimiento para saber en qué etapa estás, si aún existe conciliación o nos iremos directamente a la quiebra. El derecho concursal tiene la ley de concursos mercantiles, los órganos, que es visitador, conciliador, síndico e interventores. El IFICOM, que es el Instituto Federal Especialista del Concurso Mercantil. El concurso mercantil tiene obligaciones vencidas que tengan por lo menos 30 días de haber vencido el representante. Es como les mencionaba, el comerciante que no tenga activos enunciados en el párrafo siguiente hace un frente o por lo menos el 80% de las obligaciones vencidas y la presentación de la demanda de solicitud. En este caso les puse un cuadro en donde menciono lo que son las etapas y el proceso en base a cómo podemos ir dirigiendo o solicitando el concurso, dependiendo de la situación en la que se encuentren los distintos comerciantes. El supuesto del concurso es la existencia de un comerciante, el incumplimiento generalizado de este comerciante en sus pagos y obligaciones, y la pluralidad o multiplicidad del acreedor del comerciante. Respecto al primer presupuesto, se dice que el comerciante es la persona física que hace del comercio su ocupación ordinaria, y las personas colectivas constituidas conforme a las leyes mercantiles, es decir, el dueño del comercio y el acreedor a las obligaciones. Cesación general de pagos. Este habla de cuando las obligaciones están vencidas por lo menos 35 días de haber vencido el 35%. Perdón, me regresé un poco. Vamos al caso de incumplimiento. En la inexistencia o insuficiencia de los bienes en que trabaja la ejecución, al practicarse un embargo por el incumplimiento de la obligación o pretender ejecutar una asistencia. El incumplimiento en el pago de las obligaciones o dos o más acreedores distintos. En la ocultación o ausencia del comerciante sin dejar al frente de la administración o operación de la empresa a alguien que pueda cumplir las obligaciones. Es decir, que cada comerciante o dicha empresa debe tener un auxiliar que pueda hacerse cargo de estas mismas. El cierre de los locales de su empresa. El acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para tener o dejar el cumplimiento de sus obligaciones, y el incumplimiento de la obligación pecuniarias contenidas en un convenio concursal. Respecto al tercer presupuesto, que es la pluralidad de acreedores, si bien no es indispensable para iniciar el procedimiento, es necesario para la declaración del concurso mercantil, pues si no lo acredita, este extremo habrá motivo ni causa suficiente para declarar el concurso mercantil, toda vez que el acreedor singulará estar en la aptitud de ejercitar la acción individual respectiva en la vía y forma que corresponda para que pueda satisfacerse el derecho incumplido por el deudor. Siempre debe de existir un auxiliar para poder realizar este procedimiento y también hacer el cumplimiento de las obligaciones. La ley establece que podrá demandar la declaración del concurso mercantil el propio comerciante que considere que ha incurrido en el cumplimiento generalizado de las obligaciones, y cualquier acreedor comerciante ante el Ministerio Público. Los requisitos de la demanda son los mismos que en términos generales deben contener las promociones iniciales de esta clase. Autoridad a la que se dirige, nombre del domicilio del actor, nombre del domicilio del demandado, los hechos que motiven la petición narradas brevemente con claridad y precisión, y los fundamentos de derecho y los puntos petitorios de dicha demanda. Sin embargo, estas demandas concursales varían en cuanto a la documentación, ya que se debe anexar el promovente. De este modo, el comerciante debe de exhibir los estados financieros de los últimos 3 años, los cuales deberán estar auditados cuando exista esta obligación.
una memoria de las razones acerca de las causas que llevaron al estado del incumplimiento en el que se encuentra, una relación de sus acreedores y deudores que indiquen sus nombres y domicilios a la fecha de vencimiento del crédito, o créditos de ellos al grado de que estima y se les dé un vencimiento reconocido. En cambio, si la demanda se presenta a un acreedor, deberá acompañarse de una prueba documental que demuestre que tiene la calidad, el documento en el que conste de manera fehaciente que se ha otorgado la garantía de pago de honorarios del visitador por un monto equivalente a 1.500 días de salario mínimo vigente del Distrito Federal, los documentos originales o copias certificadas que el demandante tenga en el poder y que haya servido como pruebas de su parte, y que a demanda admitida en el concurso mercantil el juez mandará citar al comerciante concediéndole un término de 9 días para contestar, y el comerciante deberá ofrecer en el escrito de la contestación pruebas de que la ley lo autoriza. En la visita del verificador al día siguiente de que el juez admita la demanda, deberá remitir la copia de la misma al instituto, ordenándole que se designe un visitador dentro de los 5 días a quien reciba dicha comunicación. De igual forma y el mismo plazo deberá hacerlo del conocimiento de las autoridades fiscales incompetentes para efectos que resulten procedentes, girando de inmediato los oficios respectivos. El visitador deberá de presentarse en el domicilio del demandante, como lo menciono, para que quede insistir su omisión y proceda a declarar el concurso mercantil. La sentencia del concurso mercantil, la necesidad de citación del juez dictará dentro de los 5 días siguientes el vencimiento del plazo de los alegatos de la sentencia, que corresponda tomando en cuenta lo manifestado y aprobado especial del dictamen visitador. La sentencia de la creación del concurso mercantil deberá de contener la fecha, la institución y la determinación comerciante de las obligaciones y la fecha de retroacción. La orden al conciliador inicia en el procedimiento de reconocimiento de créditos, el aviso a los acreedores para aquellos que así lo deseen, lo soliciten y recomienden los créditos al día siguiente de que se dicte la sentencia o se declare concurso mercantil. Los órganos del concurso mercantil, por regla general, son los primeros designados por el Instituto Federal de Especialistas del Concurso Mercantil, aunque estos casos especiales, el conciliador y los síndicos pueden estar nombrados de acuerdo al comerciante en un grupo de acreedores que representan el 75% o más del monto total reconocido. Los interventores son designados por el acreedor o grupo de acreedores que representan por lo menos el 10% de los créditos otorgados. La etapa de conciliación tendrá una duración de 100 o de 85 días naturales, contados a partir del día que se haga la última publicación en el Diario Oficial de la Federación de Sentencia de Concurso Mercantil. El propio comerciante así lo solicite, transcurre el término para la conciliación y sus prórrogas, si hubiese concedido sin que se someta a un juez para la aprobación y un convenio de determinación de los previos de la ley y la conciliación lo solicite. En efectos particulares de la sentencia, de manera general, la sentencia de declaración en quiebra va a producir como efectos fundamentales la ocupación, inmovilidad y el despoderamiento de los bienes que constituyen a la masa concursal y en su caso la administración de la empresa concursante. Para el desempeño de sus funciones, el síndico contará con más amplias facultades de dominio y derecho que procedan. En la enajenación del activo declaran la quiebra y el síndico procederá a la enajenación de los bienes del derecho que integran la masa, procurando obtener el mayor producto por su enajenación. Venta por gestión privada es el síndico podrá solicitar al juez la autorización para enajenar cualquier bien y conjunto de bienes de masa mediante un procedimiento distinto a la subasta pública, cuando se considere de manera obtenida en un mayor valor. En caso de la solicitud del síndico, deberá contener una descripción detallada de cada uno de los bienes y conjunto de los bienes de la misma especie de calidad que pretende enajenar. La graduación de créditos son los acreedores que clasifican grados siguientes según la naturaleza de sus créditos: acreedor singulares privilegiados, garantía real, privilegio especial y acreedores comunes. A partir de esta fecha de sentencia de quiebra, por menos cada 2 meses, el síndico presentará ante el juez un reporte de las enajenaciones realizadas y de la situación de activos demandantes en una lista de acreedores que sean pagos, así como una cuota concursal a quien corresponda.
Y la terminación del concurso mercantil es que el juez declara concluido el concurso mercantil de los siguientes casos: cuando se apruebe el convenio concursal presentado por el conciliador, si se hubiera efectuado el pago íntegro de los acreedores reconocidos y si hubiera afectado los pagos de los acreedores mediante una cuota concursal de obligaciones, y la sentencia de terminación del concurso mercantil se notificará a través del boletín judicial por los estrados del juzgado. Los recursos prevén en la apelación y la revocación del primero, que se concede de manera expresa. Por tanto, cuando esta ley no prevé el recurso de la apelación, procederá a la revocación y se tramitará conforme a las disposiciones del Código de Comercio. En este caso, en el estudio de investigación que realicé referente al concurso mercantil, se entiende que es un estado jurídico que a su vez se acredita ante las autoridades correspondientes que adquieren las empresas o comerciantes que han incumplido en sus obligaciones y pagos, es decir, en la presencia de un procedimiento en el cual el juez de distrito desplegará los actos pendientes a resolver controversias a situación que se plantea en el sentido comerciante y que se encuentra en los supuestos que prevé la ley. No porque tengamos a lo mejor distintas autoridades correspondientes significa que las penas o las sanciones son distintas, ya que existen 3 etapas, que es la inicial, conciliación y quiebra. Se supone que al ser el proceso del concurso, tienes que tener en cuenta que tienes que conllevar ciertos requisitos para poder comprobar que en realidad necesitas el concurso mercantil, llegar a la conciliación para ver qué se puede realizar, y por último, que es la quiebra, que ya no hay nada. Se supone que el objetivo del concurso mercantil es apoyar a las empresas y que no exista tanta quiebra de las dichas empresas ni tanto pérdida de recursos. En conclusión, el concurso mercantil es el recurso al que puedes recurrir las empresas previa a declararse en quiebra, es decir, cualquier empresa que tenga problemas financieros puede recurrir a este tema justamente para manifestar que tiene problemas financieros, y es un proceso intermedio de negociación con los acreedores donde buscan llegar a un acuerdo entre las partes para reestructurar los esquemas y los problemas de la empresa. Es importante distinguir entre concurso mercantil y quiebra, pues lo primero no es lo mismo que el segundo. Es decir, que esto es diferente procedimiento y diferentes situaciones en las que nos podemos presentar. Esas son mis conclusiones y hasta aquí termino mi exposición. Buena tarde.